Súper. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio. De verdad que lo preparamos con todo la conciencia de lo difícil que es en este momento, digamos, la situación por la que estamos atravesando, toda esta contingencia que nos ha traído el enfrentarnos a este nuevo reto del COVID-19. Mi nombre es Diana Rocío Suárez. Yo soy ergónoma, líder regional desde Consultoría para la Gestión del Riesgo. Y pues este espacio lo preparamos con todo el equipo nacional de ergonomía, hoy en cabeza de esta regional. Y vamos también a estar acompañados durante todo el espacio con Sandra Milena Muñoz, que también hace parte del equipo nacional desde Occidente. Sandrita, ¿te presentas? Buenos días, mi nombre es Sandra. Soy ergónoma también, líder de la Regional Occidente. Como dice Dianita, esta presentación la preparamos entre todos los líderes en vista de todos los cambios pues, que se han venido con esta contingencia para el país. Bueno, muchas gracias, Sandrita. Entonces, vamos a comenzar. Ustedes van a tener ahí la posibilidad de ir escribiendo las preguntas y vamos a hacer la presentación. Posteriormente, vamos a dejar el espacio para resolver preguntas. Muy seguramente, si no alcanzamos a responder todas, el compromiso sí es que tanto la presentación como un pequeño resumen que hicimos en un PDF donde sacamos los puntos claves de lo que vamos a hablar hoy en este primer acercamiento de varios que tenemos proyectados y que los modularemos de acuerdo a las preguntas que se hagan en el espacio, porque eso nos ayuda como a visualizar también qué necesidades surgen y cómo podemos nosotros acompañarlos en cómo resolver esas necesidades, cómo acompañarlos allí. Entonces, bienvenidas todas las preguntas y vamos a comenzar. Este espacio tiene, pues, digamos, este objetivo inicial, que es contar con elementos y pautas para la realización de trabajo en casa, de manera sana, segura y productiva. Nosotros desde lo que es la ergonomía buscamos siempre cómo optimizamos el trabajo y cómo a la vez que estamos mejorando cada día más en nuestra propia, digamos, desde nosotros mismos, ¿cierto? De nuestra corporalidad, también cómo lo hacemos de manera saludable y segura y que así al final del día podamos tener un día muy productivo y conservarnos saludables también, manteniendo ese bienestar, ese equilibrio que nosotros perseguimos a través de estas prácticas que son las que queremos hoy también compartir. Vamos a Bueno, este es el desarrollo del contenido. Vamos a mirar rápidamente lo que significa la ergonomía y cómo vivimos la ergonomía en estos momentos, en esta contingencia. Cómo tenemos esa conciencia del cuerpo, de este cuerpo que habla, del cuerpo que digamos, habitamos todos los días, que estamos cuidando, y también esa conciencia del cuidado de ese cuerpo, del cuidado también de los otros que están a nuestro alrededor. Digamos, en ese reto que tenemos, ¿qué elementos de los que podemos tener en casa, objetos, podemos nosotros utilizar de manera creativa, de manera recursiva, para que podamos optimizar esos espacios, esos ambientes de trabajo? Y cómo nosotros relacionamos, cómo es esa conexión, cómo es ese contacto
entre nuestro cuerpo con esos objetos, con esos elementos, procurando, como lo que hemos venido diciendo desde el comienzo, ese equilibrio, ese bienestar entre lo que es la salud y la productividad. ¿Cuáles son las características de los dispositivos de los que podemos tener? Y unas pautas desde la organización del trabajo. Esos son como los aspectos gruesos. Vamos a mirar algunas cosas desde la parte de iluminación, básicas. Todos son conceptos supremamente básicos, pero que en la medida que los apropiemos a través de esa apropiación de ese conocimiento y los pongamos en práctica en casa, vamos a ver que esto está en beneficio de nuestro bienestar y nuestra productividad. Bueno, entonces también quería contarles que del contenido temático tenemos organizada como una carpeta donde, aparte de todo lo que ya muy seguramente hemos consultado en el micrositio de ARL Sura, y si estamos desde consultoría también en las empresas con consultoría y ARL, tenemos algunos documentos que, digamos, ubicamos en esas carpetas para que podamos compartir en nuestras empresas, con nuestros clientes y los tengamos a la mano. También preparamos un pequeño resumen de lo que estamos hablando, que también se entregará con la presentación y esa carpeta de documentos. Entonces, retomando nuestra introducción, básicamente aquí tenemos un reto, ¿cierto? Donde esta contingencia nos está retando en este momento y nos reta a cómo afrontamos el trabajo en esta situación de aislamiento social, ¿cierto? ¿Cómo afrontamos el trabajo desde casa? ¿Cuáles son esas estrategias que nosotros tenemos desde la parte de bioseguridad? Obviamente todas esas prácticas de bioseguridad para que nosotros mantengamos esa conciencia frente al cuidado, pero también al mismo tiempo cómo seguimos viviendo desde casa esos valores, esos principios organizacionales, esa cultura organizacional, digamos, el principio de realidad y tener en cuenta cómo seguimos aportando nosotros a los objetivos estratégicos de una compañía y seguimos sumando cada uno desde nuestras casas en ese reto de seguir manteniéndonos competitivos y seguir siendo productivos en nuestra empresa. Entonces, desde ahí, el reto se plantea hacia cómo empezamos a hacer esas adaptaciones, ¿cierto? Desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde lo físico, desde nuestra casa. Y también cómo vivimos esos valores, esos principios en ese ambiente con nuestras familias también, por ejemplo. Ahora, el tema del principio de respeto o equidad, por ejemplo, qué tanta equidad hay en nuestra casa cuando sabemos que en el día pues debemos cumplir con muchos roles, que somos trabajadores, pero también los que somos mamás, que tenemos niños de diferentes edades, que son escolares, que además están o son los señores, ambos trabajando y hay una cantidad de cosas alrededor que se mueven en esos ambientes donde si no tenemos principio de equidad, respeto y acuerdo, ¿cierto? Para que podamos de esa forma tener nosotros la posibilidad de vivir esos principios y esa cultura organizacional desde nuestros hogares, desde nuestras casas. Esto, digamos, llevándolo a la cotidianidad, a cómo desde los espacios de trabajo, cómo nosotros ubicamos esos espacios y volvemos otra vez a plantear que es muy importante todas las medidas de bioseguridad, el hecho de mantener nuestros espacios de trabajo limpios, ordenados, aseados, nosotros también compartir esas prácticas con nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros desde la virtualidad,
cómo que estas prácticas de desinfección también de nuestros elementos de uso frecuente, del celular, el computador, los documentos, todo lo que nosotros manejamos frecuentemente, podamos también tener esa rigurosidad desde el cuidado y también desde cómo nosotros, desde nuestra corporalidad, nos también empezamos a mirar hacia adentro, cómo nos sentimos, cómo logramos que desde ese cuerpo que nos habla, nosotros podamos empezar a descubrir qué postura, qué movimientos son los que nos permiten esos chips a nivel cerebral y nos ayudan a sentirnos mejor, a estar bien, ¿cierto? Este espacio lo que busca es eso, cómo con algunas pautas muy sencillas podemos seguir en medio de esta contingencia con ese principio de realidad, teniendo en cuenta que debemos estar alertas, pero también muy conscientes de nuestra corporalidad, cómo promovemos esos entornos de trabajo en nuestros hogares que sean seguros, que sean saludables y que seguimos siendo productivos y competitivos para nuestra organización. Desde acá vamos a darle entonces paso a un tema que en este momento nos invita, digamos, el habitar en nosotros mismos, ¿no? O sea, el envolvernos hacia nosotros, en encontrarnos con nosotros mismos, en que en medio de todo ese acelere empezamos a hacer esa conciencia desde nuestro ser. Y eso, cuando nosotros lo vemos ya desde la disciplina de lo que es la ergonomía siempre ha buscado eso. Es una disciplina más bien joven, tiene más de 30 años, pero desde que se creó fue cómo humanizar el trabajo, cómo adaptar ese trabajo al hombre, cómo lograr que esa adaptación facilite el que tengamos una calidad de vida, pero también cómo mejoramos los rendimientos que tenemos nosotros. Obviamente protegiendo todo, digamos, previniendo todo lo que son enfermedades laborales y accidentes y fomentando ese bienestar laboral. Esta disciplina actúa como un puente entre la biología humana y la ingeniería. Entonces, si vemos desde la biología todo el tema de las capacidades, pero también desde las limitaciones humanas, y la ingeniería desde cómo se diseñan los sistemas de trabajo, cómo se miden el desempeño de esos sistemas de trabajo, y desde allí cómo nosotros, de manera activa, como ese ser humano que está en el centro de ese sistema, cómo regulamos ese sistema de trabajo, siendo desde nuestra casa y teniendo en cuenta cómo optimizamos esto, cómo ese puente sigue siendo vigente desde nuestra casa. La ergonomía, como ustedes lo saben también, tiene un propósito, un objetivo, y es el de humanizar el trabajo, ¿cierto? Siempre hemos buscado cómo humanizar, cómo darle sentido al trabajo, y eso sí que cobra valor hoy más que nunca en cómo resignificamos nuestro trabajo desde donde estamos, ¿cierto? Cómo empezamos a mirar desde nosotros mismos esas capacidades que necesitamos desarrollar. Si no teníamos unas capacidades muy desarrolladas frente al tema tecnológico, por ejemplo, cómo rápidamente esto nos lleva a mejorar, a potencializar esas capacidades. Y también las capacidades que tenemos, por ejemplo, para trabajar de manera continua, manteniendo unos niveles de concentración que nos permitan estar muy conectados con nuestro trabajo, cumpliendo con los objetivos que tenemos y al mismo tiempo estando bien, ¿cierto? Esas capacidades, esas limitaciones, necesidades que tenemos nosotros frente a cómo está diseñada la tarea, a cómo organizamos el trabajo,
a cómo organizamos ese entorno laboral, ese espacio físico, qué elementos, qué herramientas, qué máquinas, qué equipos tenemos en nuestra casa a la mano. Aquí nuevamente necesitamos esa capacidad grandísima de la creatividad, el ser muy creativos, el ser muy recursivos, para lograr que esos entornos realmente se sigan siendo saludables y podamos seguir siendo productivos. Entonces, vamos a ver cómo logramos nosotros ese equilibrio, ¿cierto? Si alguna vez hablábamos de mantener ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, este sí que es un momento en el que la vida nos pone ahí de frente en ese reto, porque necesitamos llegar a muchos acuerdos al interior de nuestros hogares para que ese trabajo lo podamos disfrutar, seguir disfrutando ese trabajo como nosotros afrontamos ese trabajo en medio de esta contingencia. Y reiteramos lo importante de esa conciencia corporal, lo importante de hacer ese consciente cómo mi cuerpo habla y no esperar a que hable únicamente, digamos, en los momentos en los que entramos en fatiga, ¿cierto? Que se manifiesta a través del dolor o de incomodidades o de dolores tensionales en el cuello, de cabeza. Esta situación, digamos, de ese cuerpo que habla, ese cuerpo que habitamos todos los días, cómo empezamos a descubrir, como dice allí, a descubrir. Y la única manera de empezar a descubrir esto es a través de cómo ese movimiento corporal que nosotros hacemos todos los días, esas posturas, ser conscientes de qué manera la estamos haciendo, estar atentos. No se trata de decir que un movimiento sea bueno o malo, sino es observar ese movimiento y esa postura con atención, y muy seguramente voy a empezar a descubrir que hay posturas, que hay movimientos en los que sin juzgar, sin analizar, sino desde el ser, desde esa sensación, puedo encontrar que facilitan mi concentración, que facilitan el sentirme bien y darme cuenta de cosas tan básicas, pero tan importantes como es cómo estoy respirando. Y hay posturas en las que antes de que se manifieste el dolor, me llevan a tener esa sensación de tensiones musculares en las cuales muchas veces no logramos escucharlas porque estamos en automático. Y si hay algo que está pasando en este momento es que la vida nos está invitando a que estemos menos en automático y que cada vez seamos más conscientes de ese cuerpo que estamos habitando y de cómo nos comunicamos con nuestro propio cuerpo, cómo lo conocemos, cómo descubrimos esto, siendo observadores conscientes y empezar a notar esa diferencia entre lo que es esa sensación de bienestar, de tensión o malestar, y inmediatamente el cerebro activa esa comunicación y cada vez él va a preferir en esa comunicación, en ese movimiento, lo que nos genera bienestar, pero debemos hacerlo consciente, porque si no lo hacemos consciente, sino que esperamos al final del día, pues el dolor, la tensión, la molestia, etc. En ese momento, cuando nosotros hablamos una postura que sea relajada, pero también dinámica, ¿cierto? Que permita culminar el día de trabajo sin generar fatiga muscular. Esa máxima eficiencia con el menor gasto energético, que podamos cumplir con todas nuestras responsabilidades al final del día, en ese checklist, tener todo ok, y al igual que nosotros, que nos sintamos ok también. Desde estaba mirando, tenemos entonces, digamos, en nuestra casa,
¿Qué elementos o objetos tenemos? ¿Cierto? Ya sabemos que el centro de un sistema siempre va a ser el ser humano, nosotros. Cada uno de nosotros interactúa de diferentes formas con lo que tenemos en casa. Si hoy, por ejemplo, les muestro acá, estoy con mi portátil sobre unos libritos, porque digamos que algunos hay, digamos, elementos de trabajo no los tengo acá a la mano. Sin embargo, uso lo que tengo, ¿cierto? Y dependiendo de cómo usemos lo que tenemos, desde esa conciencia del cuerpo, podemos nosotros encontrar que realmente disminuye y mejora, digamos, disminuye esa sensación de fatiga o de tensión muscular y mejora nuestro bienestar, nuestra productividad. Entonces, adecuamos los elementos a las necesidades de nuestro cuerpo, ¿cierto? Desde ergonomía nosotros siempre hablamos de la antropometría y cómo desde un sistema de trabajo los objetos están, pero lo que le da sentido a esto es cómo nos relacionamos con ese sistema de trabajo, ¿cierto? Con esos objetos, en un ambiente lumínico, en un ambiente sonoro, en un ambiente térmico, con una calidad de aire que nosotros tenemos en nuestro espacio, y de esa manera ese equilibrio, digamos, que buscamos. ¿Qué objetos tenemos en casa, cierto? ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿qué buscamos o qué perseguimos con, venga, miremos qué tenemos en la casa que nos pueda servir para que en ese descubrir esa conciencia del cuerpo podamos nosotros adaptar unos espacios de trabajo lo más saludables para nosotros, también para los que están alrededor nuestro? Entonces, vemos cómo se relaciona nuestro cuerpo con esos objetos y esos elementos. Aquí tenemos unos puntos que son los puntos claves. Como vemos, está la parte visual, ¿cierto? La parte lumbar, la parte baja de la espalda y pélvica, lo que son las manos y los antebrazos. En la parte visual influye muchísimo lo que es la relación entre el cuello y este elemento, llámese portátil o ordenador de escritorio, esta relación acá y el ambiente lumínico influye muchísimo en esto. Entonces, estos son nuestros puntos de contacto. Cuando nosotros miramos la imagen, encontramos que desde lo visual, importantísimo, cada uno tiene sus elementos correctivos, como por ejemplo sus gafas, si utiliza gafas, y el buscar la manera de estar cerca, estamos hablando de que más o menos un brazo de distancia, y que desde allí nosotros podamos adaptar los caracteres de la pantalla, del monitor, lo que tengamos, para que visualmente tengamos, digamos, periodos en los que podemos estar mirando, concentrados, leyendo o escribiendo mientras vamos observando, y no llegar a fatigas visuales por algunos elementos que tienen que ver con la forma en que ubicamos el ordenador de acuerdo a esas fuentes de luz que ya lo vamos a ver más adelante. También desde la parte lumbar y pélvica, entonces el cómo adaptamos. Normalmente podemos tener una silla, si les cuento, estoy sentada hoy y ha sido mi puesto, mi hija tiene su escritorio, yo estoy en la mesa del comedor, sentada en una silla que es fija, ¿cierto? De 4 patas, tiene un espaldar alto y que me permite de alguna manera apoyar tanto la espalda media como la espalda baja, y esa relación y esos puntos de contacto, de tener los glúteos bien al fondo de la silla y la región baja de la espalda y media de la espalda apoyada, nos genera una sensación de bienestar, nos ayuda a mantener un poco más esas posturas, sin decir que la postura pueda ser prolongada más de, no sé, el estar sentados, así estemos supremamente cómodos, más de 2 horas, ya el cuerpo también, su mejor postura será la postura que sigue, el cómo intercambiamos, cómo variamos las tareas en relación a esas posturas que vamos asumiendo durante el día.
El otro punto que tenemos acá es el de los manos y antebrazos, ¿cierto? Entonces, básicamente, si vemos, nuestro cuello está casi todo el tiempo quieto durante la actividad. Lo mismo en la región lumbar y pélvica. Nuestras manos están en movimiento continuo. Al estar en movimiento continuo, exige que lo que son los hombros, los codos, los antebrazos, estén lo más cercanos a nuestro tronco, ¿sí? Los codos cercanos a nuestro tronco, los antebrazos ojalá paralelos al piso, que estén de manera horizontal, y las manos lo más relajadas posible, sin tener que llevar las manos o hacia arriba o hacia los lados en forma forzada, sino que sea un movimiento muy natural, alternando, si es posible, si tenemos el mouse que esté a la misma altura o en el mismo plano que el teclado, alternando el uso del mouse, ¿cierto? Cambiándolo de mano, tratando de que los elementos de uso frecuente, que son los que debemos tener más cerca, dependiendo del tipo de actividad que hacemos, si debemos estar conectados al teléfono, cómo facilitamos con el uso de diademas, de manos libres, que me permiten, mientras voy recibiendo una llamada o haciendo una llamada, cambiar de posición, caminar, desplazarme de manera segura en ese entorno de trabajo, en nuestra casa, mientras utilizamos algún dispositivo. Aquí nosotros tenemos también el contacto que hacemos de la planta a los pies, ¿cierto? En este caso, pues con el piso. Y si no alcanzamos el piso, pues qué elementos nosotros podemos adaptar desde nuestra casa para lograr hacer un contacto, porque es muy importante ese apoyo, ese contacto de los pies con el piso. Eso nos ayuda inmediatamente a nivel cerebral, hay una conexión muy grande del cuerpo hablándonos y diciéndonos que hay un equilibrio entre la parte lumbar con la parte alta de la espalda y los brazos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se relaciona entonces nuestro cuerpo con esos objetos y elementos? Esos elementos, como vemos, podemos revisar. Tenemos sillas, pueden ser sillas fijas, pueden ser sillas de 4 patas que estén en una buena condición. Recordemos que desde ergonomía nosotros hablamos de seguridad y de salud, ¿cierto? Y cómo las condiciones de seguridad son muy importantes también desde las mismas características que pueda tener una silla. El que si yo utilizo la silla de manera adecuada no solamente me facilita un movimiento, una postura con bienestar, sino como al mismo tiempo pues evito el que se parta la pata de la silla, el que me apalanque o me apoye de manera inadecuada en la silla y luego pueda tener un accidente de trabajo con un uso inadecuado de la silla. Lo mismo dependiendo de dónde colocamos nosotros, digamos, podemos tener la silla del comedor. Es importantísimo el que tengamos ese acolchonamiento en lo que es la base de la silla, del asiento, y donde ponemos nosotros nuestros glúteos, que se ven al fondo de la silla, del asiento, pero que también ojalá sobre un cojín o algo que nos permita mayor confort sobre esa región pélvica. Igual que la región dorsal y lumbar, que podamos tener un apoyo y si no, pues buscar un cojín, hacer un rollito con una toalla o de alguna manera lograr ese contacto entre nuestra espalda con el espaldar de la silla, manteniendo una postura cómoda para nuestra espalda. Asimismo, el monitor o la pantalla. Acá, como ustedes ven en la imagen, hay una basecita casera cuando no tenemos pues, los elementos de teclado y mouse.
se recomienda evitar al máximo elevar el monitor, sino son mínimos las elevaciones que se pueden conseguir con estos rollitos, pero que nos ayudan a mejorar el contacto visual con la pantalla y al mismo tiempo a mantener las manos alineadas con los antebrazos lo más relajadas posibles. Es muy importante que si nosotros tenemos el teclado del mouse, lo usemos. No, o sea, en ese momento es, si los tenemos, usémoslos y usémoslos adecuadamente. Si no los tenemos, ¿cómo adaptamos con lo que tenemos? Lo mismo cuando decimos es importante cómo podemos generar apoyapiés, donde necesitamos mantener los pies apoyados y no alcanzamos al piso, con cajas. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos muy prácticos para esto. Lo mismo el teléfono, ya tenemos, ojalá si estamos hablando de largas llamadas o de abundante número de llamadas, poder usar ese menú libre. Ya vamos a ver más adelante también que nos habla de, ojalá, diadema y que vamos a tener algunos cuidados para la parte auditiva en el uso de estos dispositivos. Ahora, cuando nosotros revisamos, también tener en cuenta, y no sobra estar reiterando, el que todos estos dispositivos de uso frecuente, el espacio de trabajo, nuestra mesa, requiere de estar limpiando, de estar desinfectando, de estar organizando para que nuestro espacio de trabajo siempre tenga un orden, aseo óptimos, y eso facilita muchísimo nuestra actividad laboral. Acá lo que les decía, o sea, nos movemos en espacios donde también además somos ejemplo, estamos dando un ejemplo para nuestros hijos, por ejemplo, para las personas que están a nuestro alrededor, cómo esa postura que desde la conciencia empezamos nosotros, no a simular una postura o a tener una postura, digamos, como impuesta, sino desde ese mismo descubrimiento de ese cuerpo, de ese cuerpo que habla, de ese cuerpo que habitamos, de esa conciencia del movimiento y del cuerpo, podemos nosotros tener posturas naturales que el cerebro las va adoptando como posturas naturales y podemos mantenerlas durante algún tiempo sin que se generen esas tensiones musculares. Acá lo que vemos es, este es el mismo espacio de trabajo, ¿cierto? Es una compañera, un saludo a nuestra querida Cheryl desde Barranquilla, ergónoma del Regional Norte, con su hija. Entonces, ¿cómo adapta su portátil? Lo mismo la niña para sus actividades escolares. Y vemos acá el uso, en el caso de la niña, de un dispositivo para, que es una sillita que encontraron allá en la casa, donde apoya
¿Estamos escuchando nuevamente? Sí, ya se Listo. escucha. Perfecto, hubo como una caída ahí del sistema, eso hace parte de nuestra tecnología, ¿cierto? Son sistemas que pueden fallar. Y también hace parte de lo mismo que hablábamos de la capacidad que tenemos para enfrentar el que estemos en una conversación súper importante con un cliente, se nos caiga la llamada y pasen ese tipo de cosas. Pero bueno, ya estamos acá nuevamente. Entonces, acá estamos viendo cómo adaptamos esos elementos que tenemos en casa. El espaldar, si nosotros vemos acá en la parte del asiento, un pincito eleva a la altura, digamos, para que coincida la altura del codo con la altura de la superficie de trabajo, ¿cierto? En el caso de la niña, por ejemplo, ese cojín, cómo se ubicó para poder elevar y alcanzar esa altura, que el codo alcance la altura de la superficie de trabajo. Mientras, acá en la foto del lado derecho, encontramos ese mismo cojín supliendo una necesidad de apoyo en la región dorso-lumbar. Nosotros podemos encontrar que tengamos cojines, digamos, o una toallita enrollada, un cojincito, que también le dé apoyo a la parte dorso-lumbar a la niña en este caso, pero también es bueno por momentos el tener no apoyada la espalda para que nosotros podamos activar nuestros músculos lumbares también, pero mantener una postura que sea equilibrada, que nos permita sentir bienestar mientras la estamos adoptando. Muy importante, como ustedes ven ahí también, la altura visual, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo énfasis en este punto de contacto. Y en esa altura visual podemos también, digamos, si a necesidad vemos que requiere estar más elevada, pues no será una Z, sino de pronto de la Z más otra carpetica que eleve esa altura hasta que consigamos que no tengamos que para poder observar el tercio superior de la pantalla necesitemos agacharnos, sino que sencillamente desde la línea horizontal, ojo hacia ese tercio superior del monitor y sin necesidad de agacharnos con la visión en sentido vertical, nosotros podamos hacer un barrido de ese monitor sin necesidad de forzar, digamos, nuestro cuello. Ahora estamos aquí con la parte visual. Si estiramos el bracito hacia adelante, más o menos será un brazo de distancia, ¿cierto? Entonces, tanto la altura como la distancia y sobre todo la ubicación que esté de frente y no del monitor, digamos a un costado y que nos genere el tener que estar rotando el tronco, la cabeza y hasta las manos en ese momento, también empiezan a hacer unas posturas forzadas cuando no logramos ese equilibrio, ¿cierto? Esa es una postura natural, es una postura totalmente en equilibrio que asimismo se va hacia nuestro cerebro esa señal de bienestar y la vamos adoptando cada vez más de manera natural. Al comienzo puede pasar que cuando queremos adaptar nuevas posturas, si las imponemos, no logramos ese feedback de nuestro cuerpo, sino que al contrario, nos sentimos más cansados, nos sentimos, digamos, más tensionados, porque no estamos escuchando nuestro cuerpo, sino que le estamos imponiendo una postura robótica, una postura que se aleja de lo natural. Entonces, ese es el primero. Vamos a pasar al segundo. En el segundo, gracias, entonces es la misma situación, digamos, de lo visual relacionado con un computador que ya no sea portátil, sino un computador de escritorio, donde es válido también
el que si ese computador nosotros tenemos forma de tener nuestro teclado, nuestro mouse externo, y tenemos cables VGA para poder, en algunos casos que sean necesarios, y la pantalla podemos ampliarla con el uso de una pantalla de televisión, si fuese necesario, digamos, para nuestras actividades, o el tener esta pantalla fija, pero de pronto por el tamaño podemos elevar el monitor para que siempre procuremos que sea una postura natural de nuestro cuello, donde de manera, si nosotros miramos hacia el horizonte, de frente hacia el monitor, es ese tercio superior donde debemos encontrar la línea visual y desde allí poder hacer ese recorrido vertical. Entonces, súper importante, ya sea en el monitor de escritorio o ya sea, en este tipo de monitor o en el portátil, buscar esa distancia, esa altura visual y adaptar con los elementos que tenemos en casa, ¿cierto? Entonces acá vemos la niña como después de activar un rato sus músculos espinales, que al mismo tiempo mientras está ahí concentrada estudiando, está haciendo conciencia corporal. Cuando hace ese apoyo en su espalda con ese cojín, el cuerpo inmediatamente percibe ese cambio y lo va asimilando como algo que genera bienestar, donde ella siente también ese cambio y se siente mejor. Y cómo hacemos esa, digamos, esa relación entre la altura, insisto, esta parte del cuello es súper importante. Si nosotros pensáramos en un momento cuánto puede pesar nuestra cabeza y cada vez que nos agachamos, digamos, de posturas donde el cuello se va demasiado hacia adelante, cuánto peso realmente está percibiendo nuestra columna cervical, nuestra columna dorsal y nuestra columna lumbar. Ese peso se magnifica porque a nivel de la primera vértebra cervical, nosotros tenemos una de las primeras palancas que hace nuestro cuerpo. Y al agacharnos, ustedes lo pueden hacer ahí, pueden colocar sus manos detrás del cuello, ubican el huesito que sobresale y se pueden mantener la postura con la barbilla alineada, como si tuviéramos un hilito que nos ala desde la parte central de la cabeza y hacer el ejercicio de dejar que la cabeza ya vaya bajando, cómo se tensiona toda la parte muscular. Y ese brazo de palanca que tenemos ahí es una palanca de primer grado que lo que hace es que inmediatamente magnifica el peso de nuestra cabeza. Una cabeza normalmente en el adulto entre 4 a 6 kilos. Cuando nos agachamos más o menos por cada centímetro que dejamos descolgar la cabeza es como si multiplicáramos eso por 4. Si son 2 centímetros, eso por exponencialmente, entonces 4 por 4 por 4 por 4. Y una cabeza de 4 a 8 kilos, que es el diseño inicial de nuestro cuerpo, que es el que soporta las vértebras cervicales, aquí a nivel del cuello, pues termina en muchos, muchos kilos más y generamos unas tensiones muy grandes a nivel de columna cervical. De allí que muchas cefaleas tensionales, muchas cervicalgias crónicas están muy asociadas a esto. Acá lo que habíamos hablado también de cómo logramos mantener alineado el antebrazo con la muñeca, de tal manera que la muñeca ojalá quede sin ningún tipo de presión, quede lo más alineada posible y el antebrazo apoyado. Nosotros en nuestras muñecas tenemos unas estructuras que hay que cuidar mucho. Como les digo, ahí se concentra el movimiento. Si ustedes miran y hacemos conciencia de la actividad que realizamos diariamente, el movimiento se concentra en nuestras manos, en nuestros ojos, ¿cierto? Lo demás es, cuando estamos en este tipo de actividad, está más estático. Y los músculos de las manos son músculos muy pequeños. Si miramos nuestras manos, son músculos pequeños que dependiendo de la velocidad que nosotros imprimamos y de la postura y del esfuerzo que nosotros le imprimamos al movimiento de digitar o cuando usamos el mouse,
allí podemos estar aumentando ese esfuerzo a nivel de la mano cuando no logramos el mantener ese equilibrio entre el antebrazo, la muñeca, los movimientos que de los dedos, digamos, se hacen en posturas con la muñeca hacia arriba, pues generan un mayor esfuerzo para nuestros músculos y los tendoncitos que están allí, generando, pues, con el tiempo fatigas, inflamaciones, molestias a nivel. Eso es lo que debemos empezar a mirar, cómo aprovechamos mejor el uso de los dispositivos, el utilizar ciertos comandos que nos ayuden a disminuir, por ejemplo, la concentración de movimientos con el mouse y así logremos mejorar la eficiencia del movimiento. Aquí sí que aplica la eficiencia del movimiento. Movimientos, digamos, de alta frecuencia también requieren el menor esfuerzo en la parte muscular, es decir, no va a ser suficiente la postura, digamos, sino también el que podamos, ya lo vamos a mirar ahora desde la organización del trabajo, tener esas pautas o esa alternancia de tareas entre yo digito, escribo, llamo y hago alternancia para evitar esa concentración y que se rompa esa continua movimientos concentrados a nivel de manos específicamente. Entonces, vamos a ver ahora la parte lumbar y pélvica. Entonces, fíjese que nosotros acá lo que buscamos es, primero, hacer conciencia de que es muy importante que toda la región pélvica, donde están nuestros isquiones, estén completamente hacia el fondo de la silla. Esto nos ayuda muchísimo a mantener un equilibrio en todo nuestro cuerpo. Entonces, importantísimo, si nosotros miramos cómo a nivel de la columna, digamos, evitamos, y eso es lo que hay que mirar, o sea, evitar esa que pasa cuando el cuerpo se desplaza completamente hacia adelante, nos sentamos en la punta de la silla y dejamos apoyada solamente la espalda, o qué pasaría si lo trabajáramos, por ejemplo, desde la cama, donde quede, digamos, una postura de semi-sedente, que de pronto en algunos momentos, en algunos espacios cortos o tiempos cortos, pues no hay, digamos, esa sensación de malestar. Sin embargo, en tiempos un poco más extensos, pues sí puede llegar a generar un esfuerzo mayor, sostener la postura de tal manera que la columna lumbar no encuentre un apoyo en relación con los pies y con las rodillas. Entonces, por eso acá es tan importante el mantener esa alineación entre la cadera, las rodillas y los pies, buscando esta postura que equilibra todo nuestro tren inferior, y de esa manera vamos a volver a insistir, podemos tener unos tiempos más efectivos, más productivos en esta postura, más eficientes y con menos sensación de cansancio. Bueno, vamos entonces con, ya hablamos del lumbar y pélvico, del apoyo de los pies, entonces acá estamos viendo cómo podemos encontrar unas posturas de relajación, digamos, para los miembros inferiores. Por ejemplo, si nosotros también tuviéramos allí la posibilidad de estirar las piernas y colocarlas sobre una sillita al frente, inmediatamente cambia la mecánica, pero genera una sensación también de descanso, que puede ser una forma de alternar y disminuir la tensión también a nivel de las rodillas y la columna lumbar. Luego nuevamente alternamos a esta postura inicial, que es la que estamos viendo acá, puede ser más las rodillas un poco más abajo, de qué dependerá de lo que cada uno en ese conocimiento del cuerpo pues va encontrando, como, o sea, como ahí se siente mejor. Importantísimo, insistimos ahí en el apoyo de los pies. Cuando miramos
también cómo sacamos provecho a los elementos que tenemos. Tenemos una cantidad, digamos, de medidas que podríamos tener en cuenta con relación a la señal, a la pantalla. Entonces, primero, pues, si tengo la opción de poder trabajar de frente y a una sola pantalla, pues mucho mejor. El ajustar todo el tema brillo, el fondo claro con letra oscura, el tamaño de la letra, que no fuera por debajo de una letra 12, porque pues, exige visualmente mayor esfuerzo. Y pues asimismo, de acuerdo a las actividades, podemos encontrar que los requerimientos visuales van cambiando, ¿cierto? Acá este material, como se los vamos a entregar, ustedes van a encontrar algunos parámetros frente a la actividad que realizamos y al tamaño del monitor, cuál sería esa resolución ideal donde podemos encontrar más, digamos, eficiencia en ese sistema visual. Entonces, acá esta parte ya la vamos a compartimos. Listo. Vamos con la siguiente y nos habla en la siguiente diapositiva del uso de otros dispositivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno que usamos todos diariamente y que, insisto, sobre el cual también el tema de la limpieza de ese dispositivo es supremamente importante. El celular, el ajustar el tamaño, la letra y el contraste del mismo, de acuerdo a las características que veíamos en la anterior. Toda esa postura natural, lo más neutral posible. Utilizar un audífono a la vez, esa es una de las recomendaciones que nos hace, que también vamos a incluir en el material que vamos a compartirles, que nos hace nuestra terapeuta Carvajalino frente al cuidado de la voz y el cuidado de la audición. Nos dice que es muy importante el utilizar solo un audífono a la vez, teniendo precaución de rotarlo en cada oído en intervalos de 1 hora máximo. Obviamente, si no usas audífono, pues la idea es que si es el celular directo, rotar de oído cada 15 minutos y no evitar el tener pegado el teléfono. Si no tenemos manos libres, pues o altavoz o colocarlo de esta forma, pero evitar el mantener en esta postura el celular. Cuando nosotros mantenemos posturas, digamos, en las que forzamos el sostener el teléfono mientras hablamos y digitamos, estas posturas no solamente, digamos, no solamente a nivel del cuello, sino a nivel del oído, pueden generar ciertas molestias y, digamos, disconfort, pero también puede llegar más allá de un simple disconfort. Entonces es mejor evitarlas. En la limpieza diaria, los audífonos, evitar prestarlos, es un elemento personal. El usar los audífonos mientras está de pie o desplazándose, mientras hace llamado o recibe llamada de manera segura, ajustar el cable, largo el cable, ¿cierto? Para que no tengamos esa tensión allí por el largo del cable, y alternar el uso de los dedos con el pulgar, no concentrarnos únicamente en el pulgar, sino el poder, ojalá, ubicar el dispositivo, cuando podamos hacerlo, sobre alguna superficie, y desde esa superficie lo vamos manipulando, no necesariamente tenemos que sostenerlo, sino lo ubicamos sobre una superficie, desde allí lo manipulamos. Lo mismo en los dispositivos como las tablets, ¿cierto? Entonces, lo mismo, pues, aplicaciones de dictado por voz. Si está en su casa, privilegie el uso del computador a la tablet. Si es posible, privilégielo. Pero si fuese necesario usarlo, tenga las precauciones también de ajustar el teclado, digamos, de descargar el teclado digital, de ajustar el tamaño, ya decíamos en 12, el contraste, y el usar todos los dedos allí.
También aplica el que podamos nosotros apoyarlo sobre alguna superficie y no tenerlo en la mano todo el tiempo. Muy bien. En la siguiente diapositiva encontramos algunas consideraciones con relación a la iluminación. Nosotros todos sabemos que la mejor iluminación es la natural, y lo que buscamos siempre es que la fuente de luz venga de manera que nuestro computador, nuestra pantalla, ¿cierto?, quede perpendicular hacia esa entrada de fuente de luz natural. Debemos buscar la manera de evitar al máximo, si es posible, que la pantalla quede de frente, ¿sí?, a la entrada de luz natural, o quede posterior, o sea, que la luz natural entre por la parte posterior del monitor. Ojalá podamos ubicarlo de forma perpendicular y tener en cuenta que si utilizamos tanto luz natural como artificial, en algunos casos, siempre debemos buscar que la luz nos llegue sobre los objetos o sobre lo que nosotros estamos usando, ¿cierto?, sobre lo que usamos frecuentemente. Y si es iluminación artificial, se recomienda un tipo LED. Si lo tenemos en casa, hoy en día podemos encontrar que se tiene. Entonces, si de pronto hay necesidad de hacer algunos ajustes de bombillas o de intensidades para luz día, luz natural, en los espacios en los que estamos trabajando y los tenemos a la mano, no dudemos en hacerlo, ¿cierto? Eso nos ayuda muchísimo a mejorar el confort. Muy bien. Entonces, aquí vemos también la importancia de la iluminación. Asimismo, el ambiente sonoro. Entonces, tenemos digamos, una situación en la que muy seguramente hemos llegado a acuerdos en nuestra casa frente, digamos, con esos principios del respeto, en el que vamos a respetar ciertos espacios durante ciertos momentos durante la jornada de trabajo, de acuerdo a lo que también nosotros hayamos acordado, muy seguramente, con nuestros jefes frente a cuáles son los objetivos de las tareas que tenemos nosotros que chulear al final del día. Pero durante el día es importante siempre tener esos espacios donde nosotros podamos, si es posible, vuelvo y repito, cada vez va a depender más de cómo nosotros adaptamos a cada realidad individual, porque esto podemos nosotros, cada uno desde su realidad, saber cómo lo puede adaptar. Entonces, en algunos casos, el poder cerrar la puerta, ¿cierto? En algunos casos, el tener ciertos espacios para ubicar estos elementos. Los audífonos, cuando hablamos ya del ambiente sonoro, son muy útiles en diversas situaciones para teleconferencias y reuniones cuando son muy largas, por ejemplo. Use estos elementos a un volumen bajo, haga pausas de uso, evitándolos tener más de una hora continua, que es la recomendación que nos dan desde cuidado auditivo. Realice adecuado aseo, guárdelos siempre en un lugar limpio. Estos elementos son de uso personal y no deben ser compartidos con otras personas. Entonces, esto es si hay algún ruido blanco, lo vamos afectando, pero lo importante es que siempre busquemos la manera de que ese ambiente lumínico, ese ambiente térmico, ese ambiente auditivo nos ayude a mejorar los niveles que podamos tener de concentración durante la actividad laboral y así nos rinda más, ¿cierto? Porque ya empezamos acá en la parte de organización del trabajo. Nosotros tenemos unos horarios y de hecho pues siempre los hemos tenido. Ahora cuando empezamos a trabajar en casa empezamos a ver que también estos horarios flexibles empiezan a aplicar también al interior de esta forma de trabajo y que en muchos casos
esas conversaciones con el jefe, con el empleador frente a que pueden haber unos horarios, pero cómo flexibilizamos el que se pueda cumplir con los objetivos que tenemos de las tareas diariamente, pero al mismo tiempo el ser conscientes que hay otros roles que empezamos a desempeñar en casa que anteriormente los teníamos pues, cubiertos, digamos, el colegio, ¿cierto? Teníamos de pronto quien nos ayudara en el tema de orden y aseo en nuestra casa, en el tema de la alimentación. Y hoy vemos que todo esto nos toca distribuirlo entre las personas que habitamos allí, seamos trabajadores, estudiantes, cada uno desde su rol ocupacional, desde lo que hace, necesita la colaboración del otro. Entonces es muy importante poder conversar y tener claro con su empleador, con el jefe, si hay situaciones por las cuales de pronto no estamos rindiendo lo que es esperado. Situaciones que de pronto nos han parecido nuevas, ¿sí? Porque estamos enfrentando unas situaciones nuevas y que no sabemos muchas veces cómo resolver. Entonces es mejor levantar la mano, buscar entre esa jornada laboral flexible el cómo podemos cumplir con todo lo que tenemos que cumplir, ¿cierto? Cumplir con los objetivos estratégicos de nuestra compañía, con esa sostenibilidad de nuestra familia, de las empresas, de esta sociedad, entre todos, todos aportamos. Pero si nos quedamos callados y empezamos a bajar los niveles de rendimiento y empezamos a llenarnos de estrés porque no logramos esos niveles esperados, pues se nos vuelve un círculo vicioso, que la única manera de romperlo es desde la comunicación. Ahí es lo importante a nivel de los jefes, ese liderazgo genuino, esa confianza que se establece con sus trabajadores para que podamos hacer acuerdos muchas veces que vayan en el pro de cumplir con esos rendimientos, con esa productividad y al mismo tiempo con todos los demás roles que nos demanda nuestra familia y la forma en que nosotros nos relacionamos en este momento desde el trabajo en casa. Ese es un reto bastante importante. Entonces, nosotros hablamos que esa identidad se debe mantener, ¿cierto? Desde lo que es la cultura de la organización en nuestra casa, el tener esa disciplina. Ustedes, por ejemplo, han visto los deportistas que muestran cómo ellos mantienen una disciplina y utilizan todos los elementos en casa, se guardan, están en la cuarentena, se cuidan, cuidan a los otros, pero mantienen su disciplina. Ese rendimiento que ellos saben que se va a medir en un momento, no lo podemos dejar como de lado, sino que este debe ser un motivador. Imagínense, vemos el trabajo como lo afrontamos, debe ser ese motivador, ese jalonador desde nuestra casa hacia la sociedad. Entonces, estructurar el día como lo hubiéramos hecho en la oficina, pero teniendo en cuenta las realidades que estamos viviendo y lograr las conversaciones que necesitemos para poder cumplir con todo. Trabajar cuando, o sea, nosotros podemos tener horarios en los que somos mucho más productivos y que ya sabemos, por ejemplo, que nos rinde más, que el ambiente en el que tenemos es más propicio para algunas tareas donde las podamos hacer en esos horarios, es válido también desde la conversación tenerlo claramente. Y obviamente tenemos el tema desde la organización del trabajo. ¿Se fue el audio? ¿Estamos sin audio, chicos? Ay, Dios mío. ¿Estamos sin audio? Perdón, ¿estamos sin audio? ¿Estamos con audio? Dianita, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, súper. Entonces, ya cuando hacemos esos acuerdos, encontramos ese espacio, tenemos esos elementos, estamos motivados porque ya sabemos, ¿cierto? Podemos hacerlo, o sea, tenemos los elementos, sabemos cómo hacerlo y ahora es querer hacerlo, cómo
le encuentro yo el sentido desde lo que estoy haciendo y empiezo a definir pautas también frente a los periodos de descanso con las otras personas que están a mi alrededor, ya sea desde la distancia con los compañeros, siempre recordar la importancia de esos tiempos, de esas pausas. ¿Y de qué dependerá? Acá tenemos un tip que es muy importante, dice la duración de la postura va a depender de la organización de las tareas, ¿cierto? De las actividades que estamos haciendo en casa. Volvemos a insistir, si nosotros esperamos a estar fatigados, acuérdense que todo eso, la fatiga inmediatamente influye también en los niveles que nosotros tenemos de defensa en el cuerpo. El fatigarnos impide que durmamos bien, nos quita hasta el apetito. Entonces, súper importante, evitar llegar a niveles de fatiga, ese nivel en el que nuestra cabeza ya no da más y esperamos ser productivos, pero en unos momentos en los que ya muy seguramente, por más que se extienda la jornada laboral, no vamos a lograr los objetivos porque ya entramos en un momento de desgaste y donde vamos a presentar muchos errores, nos vamos a equivocar. Entonces, ¿cuándo será suficiente? ¿En qué momento, perdón, será adecuado o cuánto tiempo será suficiente para este tipo de posturas o movimientos que debemos realizar en unas tareas de acuerdo al tipo de actividad que realicemos? Entonces, todo depende, o sea, cada situación de trabajo es una específica y lo importante allí es empezar a ver que por lo menos cada hora y media vamos a estar haciendo algunas pausas, pero que también la alternancia de tareas, cada vez que tengamos la posibilidad de pararnos para hacer una llamada, contestar una llamada, si tenemos algunos elementos donde podamos ubicar el dispositivo que estemos usando, una barra, una mesa alta, posturas, eso nos ayuda mucho. Y también todo lo que son las pausas saludables frente a las pausas específicamente que hablamos acá, musculoesqueléticas, ¿sí? Que es como nosotros empezamos a hacer conciencia de nuestro cuerpo. Entonces, podemos encontrar pausas, digamos, de conciencia corporal. Feldenkrais, por ejemplo, tiene unos métodos muy sencillos y muy prácticos. Nos ayuda a notar esa diferencia entre el movimiento que nos hace clic a nivel cerebral y que asimila buenas o, digamos, movimientos seguros, saludables, y los que no, nos hace llegar a ese nivel de conciencia. Tenemos pausas también visuales, ¿cierto? Donde el simple hecho de cambiar el punto de distancia del foco nos ayuda a descansar los ojos. Pausas de voz, pausas auditivas. A nivel psicológico, el poder romper también con las actividades que venimos realizando y en un momento hacer algunas pausas cognitivas, como por ejemplo resolver sudokus, un crucigrama, tener a la mano una sopita de letras, no sé, un tablero para los que estén en casa y poner adivinanzas y bueno, tantas formas que podemos tener para que en un momento dado también podamos conectarnos con los otros y encontremos entre todos la manera de que esas pausas realmente aporten, ¿cierto? Sean saludables. Tenemos todo el tema nutricional, entonces involucra las prácticas alimenticias, hidratarse, comer frutas, semillas, comer sano. Y ahí también en el cuidado de la voz nos invita a hidratarnos frecuentemente. Perdón, a propósito. A hidratarnos frecuentemente, a evitar que sean bebidas muy calientes o demasiado frías. A hacer pausas también moviendo los músculos de la cara, los músculos del cuello.
Todo esto nos ayuda en el cuidado también de la voz. Ese, como les dije, lo vamos a anexar en la carpeta que está más detalladamente. Bueno, tenemos algunos ejercicios muy prácticos. ¿Cómo estamos, Andrita? De preguntas, ¿alcanzaremos a hacer unos ejercicios, un ejercicio al menos, o tenemos muchas preguntas por resolver? Sí, Dianita, creo que alcanzamos. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa. Les voy a pedir que en este momento todos estemos pues sentados, que apoyemos los pies en el piso, que si estamos en una silla, separemos la espalda de la silla y vamos a ubicar nuestras manos detrás del cuello. Vamos a respirar profundo, cerramos los ojos y como si tuviéramos una pared detrás de nuestros brazos, vamos a inclinarnos hacia la derecha, vamos a inclinarnos completamente hacia la derecha, nos inclinamos y vamos a mantener esa postura allí. Van a ustedes a observar con atención, estamos juzgando nuestro movimiento, que sea bueno, que sea malo, ¿no? Un movimiento suave, amable contigo. Y en ese momento vamos a observar cómo estás, cómo te sientes en esa posición, a dónde se va tu atención, si se va a algún lugar específico en el que se sienta esa tensión o una sensación, cómo es esa sensación. Solo dándote cuenta, solo observando sin juzgar, sin analizar si es bueno o malo, sencillamente haciendo conciencia de ese movimiento. Nuevamente vamos hacia el centro y luego vamos hacia el lado contrario. Y desde allí vamos a observar también si es más fácil para este lado, si para este lado es más difícil, si de pronto se activaron algunos puntos en los que no has hecho conciencia que están allí, ciertos puntos de tensión. Fíjate, vamos al centro nuevamente. Cómo las costillas actúan como si fuera un fuelle, ¿cierto? Mientras vamos para un lado, nuevamente hacia la derecha, vemos cómo las del lado izquierdo se abren, las del lado derecho se cierran. Entre las costillas también hay músculos, los músculos intercostales. Y depende mucho de cómo nosotros respiramos. Observa ahí tu respiración, mira si puedes respirar fácilmente allí, cómo concentras ese aire, esa respiración, cómo la sientes. Si cuesta trabajo, vamos al centro nuevamente y luego nuevamente hacia la izquierda. Date cuenta cómo están esas costillas, cómo está la respiración, cómo está el cuello. Sencillamente observamos qué sensación te acompaña, algún malestar, y sencillamente observamos. Observa tu respiración. Vamos nuevamente al centro y ahora con la mano derecha vamos a colocar, o ambas manos, vamos a colocarlas debajo a nivel de las costillas. Trata de ubicar tus costillitas con las manos, el contacto de los dedos con las costillas. Y allí vamos a volver a hacer el ejercicio de inclinarnos, manteniendo el cuello alineado. Vamos a inclinarnos hacia la derecha, toca las costillas, toca esas costillas. ¿Qué sensación
Tus manos funcionan como tus ojos, te permiten sentir y darte cuenta de lo que está pasando. ¿Qué pasa con esas costillas? Entonces vamos al lado contrario, al lado izquierdo, lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está ese movimiento? Las manos funcionan como tus ojos, te permiten sentir y darte cuenta de lo que está pasando. Dejamos las manos allí, vamos a tomar el aire profundamente, profundamente por la nariz y vamos a sentir cómo el aire llega hasta la base y cómo se expanden nuestras costillitas, se van hacia afuera. Sostenemos allí el aire, lo vamos soltando lentamente por la nariz. Sostenemos la salida del aire y entramos aire. Fíjense, soltamos, ahí podemos inclinar nuestro cuello y empezar a darnos cuenta que un movimiento en alguna parte empieza a comunicar hacia otros segmentos corporales de nuestro cuerpo, ¿cierto? En ese momento, una de las pautas, digamos, a nivel respiratorio que nos ayuda muchísimo al control, a esa autorregulación, es esa respiración consciente acompañado del movimiento consciente y el poderlo aplicar durante nuestras actividades diarias, los momentos en que, como les digo, baja el rendimiento, nos sentimos cansados, fatigados, nos puede ayudar. Pero preferiblemente el empezar a generar ciertas prácticas desde la disciplina de cómo me muevo, cómo respiro, qué tan consciente soy del momento en el que estoy pasando a ese punto de tensión y mi cerebro rápidamente me da señales para que yo regrese nuevamente buscando esa postura, ese equilibrio, pero muchas veces no nos damos el tiempo para escucharnos. Entonces, hoy, digamos, no alcanzamos a tener pues un espacio más amplio, pero para un siguiente espacio, la idea sí es que a partir de estos elementos que se les van a entregar hoy, cada uno en su casa va a revisarse, ¿cierto? A revisar esto que hemos visto y en un siguiente momento, la idea es que nosotros podamos hacer un auto-checklist o una autoevaluación. Después de tomar todas estas medidas que hemos hablado hoy, de cómo estamos y podamos ver que adaptamos nuestro espacio, estos elementos de trabajo, para que podamos pues, tener mayor bienestar y seguir siendo muy productivos para nuestras organizaciones. Entonces, eso queda para poder encontrar ese punto en nuestro siguiente momento que tengamos de video chat. Sandrita, no sé, preguntas, tenemos, ¿cómo hago para mirar las preguntas abiertas? Si tenemos preguntas, si quisiéramos hacer retroalimentación frente a algunas de las preguntas, Sandrita. ¿Sí me están escuchando? Sí, ahí te escucho. Hay una persona que preguntó que ella consideraba que los codos no deberían ir apoyados en la superficie de trabajo. Aunque yo la respondí ya en el chat, pues la podemos responder acá para que quede la información para todos, Dianita. Esa es una pregunta. Ya busco otra acá en el. Ok, muy bien. Pues lo que decimos es que lo que son las articulaciones, ¿cierto? Muñecas, codos, hombros, hablando de miembros superiores específicamente, deben tener una postura muy natural, ¿cierto? Y la postura natural es los codos cercanos al tronco, ¿no? Los codos son puntos articulares que, como bien lo dicen, no debemos buscar apoyos de codo, o sea, esto sería un apoyo de codo, sino lo que buscamos es apoyos a nivel de los antebrazos, un punto de apoyo, o si no tenemos ningún punto de apoyo,
por lo menos que los antebrazos queden completamente horizontales y cercanos al tronco. Ahora, si podemos tener un punto de apoyo, debería ser sobre el antebrazo. Igual que tampoco deberían haber apoyos sobre las muñecas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hablamos frente a esos, digamos, bordes y que queda apoyada completamente la muñeca en el borde, pues no, preferiblemente que no quede apoyada la muñeca tampoco, si no se puede hacer apoyo de muñeca o antebrazo, que los codos sí queden cercanos al tronco y los antebrazos horizontales al piso, pero evitando que sea o muñeca y o codo, digamos, en espacios más amplios, evitando apoyos de los puntos articulares. Tenemos acá acá hay otra pregunta que nos dice. Dice, teniendo en cuenta que las medidas de teletrabajo han sido adoptadas por las contingencias actuales, en caso de que algún colaborador no solicite el suministro de una silla ergonómica porque en su casa no tiene una disponible, ¿estamos obligados a suministrarla? Bueno, es importantísimo el tener claro desde lo que dice la norma, ¿cierto? Frente al teletrabajo, pues que el teletrabajo ya venía, digamos, desde las TICs, una manera de unir esas telecomunicaciones con el trabajo y ya algunas empresas habían adoptado teletrabajo desde hace bastante rato. Digamos que para esos casos, cuando ya existe esa modalidad y tenemos los teletrabajadores, pues muy seguramente en su momento se dieron algunas disposiciones, se hicieron inspecciones, se generaron algunos controles, pero a hoy esta modalidad de trabajo remoto en casa, trabajo en casa, por la contingencia, pues nos invita es a que con los recursos que nosotros tenemos, ¿cierto? En este momento, en casa, entonces una silla, digamos que el adjetivo de ergonómico, la ergonomía como disciplina más que como adjetivo, lo que nos invita es a que esa silla, así sea la silla del comedor, por ejemplo, es de acuerdo a cómo adaptemos esa silla a ese espacio de trabajo, con esa superficie de trabajo y a como nosotros la usemos, es lo que vuelve ese sistema seguro, ¿cierto? Ese sistema de trabajo seguro, saludable y productivo. Entonces, digamos que no pensamos únicamente en un objeto, sino cómo logramos que ese sistema sea saludable y productivo. Ahora, si dentro de las conversaciones que hacen con los empleadores, con los jefes, existen algunos lineamientos o políticas internas frente a ese manejo de elementos o dispositivos, pues es muy importante conocerlas, ¿cierto? Si ya son particulares y pues ver de allí si qué disposiciones se pueden estar dando. Pero lo que buscamos nosotros con este espacio es que seamos conscientes, estamos en una contingencia, necesitamos solidaridad más que nunca. Nuestras compañías, nuestras organizaciones están haciendo un esfuerzo grandísimo por mantenerse competitivas en este momento, por mantenerse avantes. El cómo optimizamos los recursos que tenemos en casa también nos vuelve creativos, más competitivos, porque no pueden salir algunas cosas innovadoras que frente a estos momentos se vuelven oportunidades y descubrimos cosas que antes ni siquiera las habíamos pensado. Entonces, la invitación es a eso. Tratemos de ser muy creativos, muy recursivos y si hay iniciativas que podamos compartir frente a cómo en una casa, porque cada espacio de trabajo, imagínense cuántas casas, cuántos espacios de trabajo podríamos tener nosotros en nuestras empresas, y cada casa es un espacio de trabajo. Pero podemos encontrar medidas innovadoras que también sería muy bueno compartirlas en este momento. Entonces los invitamos a que
no solamente, digamos, desde la carencia, sino también desde qué podemos nosotros utilizar de tal manera que nos pueda servir no solo a nosotros, sino también a muchas otras empresas. Además, desde todo lo que menciona Dianita y desde, digamos, la circular que salió, que es la 021, nos menciona que esto es diferente al teletrabajo. Es un trabajo en casa, como o temporal, que es debido a la pandemia que se está presentando, pero no nos exige cumplir más recomendaciones como el teletrabajo, que sería entregando los elementos y ese tipo de cosas, no, sino que nos invita a lo que les está diciendo Dianita, a ser de pronto muy creativos y mirar cómo podemos ajustar los puestos de trabajo con nuestras necesidades corporales a los elementos que tenemos en casa. Pero desde la circular nos plantea que es diferente a un teletrabajo que ya está regulado por la normatividad y todo. Esto es algo excepcional que se ha presentado por la contingencia de la pandemia, como menciona la circular, es Así algo es. que no requiere entregar requerimientos necesarios como en el teletrabajo y no se, o sea, no se constituye como una alternativa de ordenamiento legal, desarrollo de actividades laborales, sino como respuesta a la Perdóname, contingencia. yo creo que vale la pena que también anexemos, no sé si está dentro de nuestra carpeta que vamos a entregar a las empresas, pero sí sería bueno incluir esa circular para que también la tengamos y la podamos consultar. Sí, ahí está incluida. Súper. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Acá tenemos una pregunta, dice la GTC 237. Es una pregunta si son fuentes de información de qué hizo. Y Heidi nos está apoyando con la respuesta que nos dice la GTC 237 son fuentes de la ISO 9241-2 de 1992. Muchas gracias, Heidi. Y la resolución ley 1221 del 2008, bueno, esa es la del teletrabajo, pero la que nos está hablando Sandrita es una circular normativa de lo que es el trabajo en casa, que es la que les vamos a anexar o que está anexada en la carpeta que vamos a compartirles, que es diferente a la 1221 del 2008 del teletrabajo. Muy bien. La circular 0021. Es la circular. Porque la de teletrabajo es la 1221 del 2008, que es diferente a la Exacto, que esa es una ley. Sí, esa es una ley, pero esta es una circular que surgió, fue Exacto. para respuesta frente a la contingencia que estamos pasando actualmente. Pero el teletrabajo sí está reglamentado con su marco legal en la 1221 del 2008. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas, Sandrita? ¿O ya? Dice Diana Bueno. Alvarado, entonces no recomienda revisar las condiciones ergonómicas con las cuales están desarrollando cada uno de los trabajadores en casa, ya que como se determina en la circular solo 21, es una respuesta a la contingencia de la pandemia, a través de qué medio, de qué manera recomienda dar a conocer esta información en cada uno de los trabajadores. Sí se recomienda revisar las condiciones, que el trabajador sepa que va a hacer una adaptación en su casa
pero que esas adaptaciones deben ir acorde al confort que debe tener el cuerpo. Todas las recomendaciones que les mencionó Diana en la presentación, frente al apoyo lumbar, frente a la parte horizontal entre caderas y rodillas, pero lo que no, digamos que no va de la mano con esta contingencia es que se les deban entregar los elementos. El trabajador sí debe tener claro cómo debe ajustarse para realizar este trabajo remoto, de qué forma lo Exacto, socializa. exacto. Entonces, ahí, Sandrita, súper importante lo que estás diciendo y que sea de claridad para todos. Digamos que es un momento para estar claro. Nosotros debemos aprender, ¿cierto?, de este momento. Es una contingencia. No estábamos preparados, muy seguramente en muchos casos, para trabajar desde la casa y pasamos de tener nuestro escritorio a de pronto la mesa y la silla del comedor. Pero ahí en este momento lo importante es desde ergonomía, hoy les dimos esas pautas básicas para que cada uno de ustedes pueda llegar a revisarse, ¿cierto? Venga, ¿cómo estoy yo en relación a esas pautas que me dieron hoy? Pero también les estábamos diciendo para un siguiente momento, qué es lo que queremos hacer, vamos a llevar en esa dirección a hacer un pequeño auto-checklist desde el ajuste que ya hicimos nosotros en nuestros puestos de trabajo. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer aquellas cosas en las que de pronto, por más que nos esforzamos, leímos el material, fuimos disciplinados con utilizar los elementos y en algunos casos sentimos que estamos, que nos, estamos bien, tenemos bienestar, en otros no, de pronto en algunas cosas sí, en otras cosas no, podamos ya orientar una asesoría desde esta misma metodología virtual, pero donde tengamos una herramienta que en tiempo real, es decir, ustedes la vayan diligenciando, la vayan aplicando y podamos decir súper ok o podamos decir, ven, levantamos la mano, tenemos esto y entre todos, porque pueden salir soluciones que en otras partes, en otras casas, por ejemplo, han adaptado, podemos ir dando como esos elementos para que nos sintamos ok en ese checklist. Y también, no es que no se hagan ahora inspecciones o no se hagan, lo que pasa es que estamos en un momento en el que ese conocimiento que estamos apropiando hay que ponerlo en práctica, ¿cierto? Hay que ponerlo en práctica. Es necesario de ese saber poderlo poner en práctica y no solamente ergonomía vista desde el puesto de trabajo, estamos mirando ahora todo el tema locativo, ¿cierto? Todo el tema de riesgo eléctrico, todo el tema desde orden y aseo. Orden y aseo sigue siendo una de las primeras medidas de intervención y no va a ser en este caso la excepción. Orden y aseo, ¿cierto? Nos facilita muchísimo el cómo aplicar eso que hemos visto hoy. Y desde allí también encontrar algunas situaciones desde riesgo eléctrico, todo el tema de evitar una caída por un cable atravesado y no solamente para nosotros, sino para las otras personas con las que compartimos nuestro trabajo en el hogar. Al contrario, creo yo que nos invita esta contingencia a poner en práctica todo esto que seguramente la empresa alguna vez por allá lo hemos escuchado, hemos participado en charlas, en talleres, en capacitaciones y teníamos también a la vez los elementos y de pronto estaban las brigadas, estaban, o sea, teníamos como asegurado todo esto desde la misma administración. Ahora somos nosotros, ¿cierto? Entonces, y tenemos que cuidar también los que están a nuestro alrededor. Fallas en conexiones eléctricas,
cosas tan vitales como esa, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con ergonomía? Y tiene que verlo todo cuando vemos que esos espacios de trabajo sean seguros también, además de saludables, y que eso redunda o que eso apunta mejor y apalanca la productividad, ¿cierto? Entonces, emerge la productividad, emerge la seguridad y la salud en sistemas de trabajo productivos. Ahí entonces la invitación es a que no estamos obligados, ¿sí?, en este momento de contingencia, pero sí es bueno hacer lo que les proponemos, de venga, demos las pautas, ¿cierto? Entreguémosles a las personas que de pronto nunca habían trabajado desde casa tanto tiempo y no están para nada preparados, cómo se están preparando, pero también acompañémoslos en este momento, orientémoslos, guiémoslos, y allí es donde se vuelve básico, que es mucho más allá de la entrega o no de unos elementos que sí son importantes, pero que va más allá de eso. Igual podríamos hacer la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que sí tienen todos los elementos? ¿Eso nos asegura que los estén usando, que los usen adecuadamente? ¿Eso nos asegura que realmente son productivos hacia allá? Entonces es un sistema de trabajo que uno de sus componentes son los elementos, ¿cierto? Pero tenemos otros elementos allí, otros componentes de ese mismo sistema que desde Ergonomía nos invita a revisarlos. Preguntan Bueno, si recomiendan para la casa la silla con soporte cervical. la pregunta es ¿cuál? Si la silla debe tener un soporte cervical. No entendí bien la pregunta, Sandrita. Sí. Si la silla debe tener un soporte cervical, acabamos de ver, ¿cierto? Recomiendan las Algunas sillas pautas. con soporte cervical. Bueno, acabamos de ver de los elementos, ¿cierto?, de contacto, digamos que uno de lo que se busca es esa alineación entre cabeza y cuello, ¿cierto? En ese movimiento dinámico que se puede dar cuando miramos hacia la pantalla, movimientos muy pequeños, cuando miramos hacia el documento. Un punto de apoyo para un descanso, por ejemplo, ¿cierto? Que puede ser, si no tenemos la silla con apoyo cervical, pero tenemos un sofá en el que nos podemos sentar y en esos momentos de alternancia, de descanso, puedo apoyar mi cabeza y descansar un momento. Pero como parte, digamos, de los elementos que en este momento, si los tenemos, los podemos usar. Tampoco es recomendable que todo el tiempo yo esté usando el apoyo a cabeza, sino que como en ciertos momentos durante la actividad yo puedo hacer un pequeño apoyo si la tengo, y si no la tengo, no me afano porque no la tenga, sino que utilizo lo que tengo, ¿cierto? Entonces, si es el sofá para hacer pequeños descansos, hago mis pausas, estiro mi cuello, tomo aire, y muy seguramente eso va a ser tan ganador que podemos después seguir en nuestra actividad nuevamente. Importante que si yo tengo digamos, la posibilidad siempre de manejar esa alineación como lo veíamos ahora entre la cabeza y el cuello frente a la pantalla, evitando posturas muy hacia abajo o hacia atrás o que la cabeza me quede torcida, pues eso es lo que va a garantizar que mi cuello pueda estar, tener bienestar durante la jornada laboral y evitar llegar a puntos de fatiga. Bueno, acá muy bien.
¿Habrá otra pregunta? Ya nos quedan más o menos 50, como 10 minuticos. La promesa que hicimos es que si no alcanzamos a responder todas las preguntas por acá, las Más respondemos. preguntas no veo, Dianita. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que ya podemos entonces hacer el cierre. Recordemos muchísimo entonces que nosotros, así como dice, el cuidado de nosotros está en tus manos. Aplican el COVID y la vida nos está enseñando que aplica para muchas cosas, ¿cierto? Que dependen de nosotros. Debemos en este momento buscar la carpeta que vamos a entregar con esos documentos. Realmente la leamos, la revisemos, vamos a ver cómo se establece un canal en el que puedan hacer preguntas también, y nos las puedan canalizar desde las empresas, para que no se sientan solos en este proceso. Nosotros estamos ahí, Sura, Consultoría de Gestión de Riesgos Suramericana, desde ARL Sura, queremos estar cerca a ustedes en medio de la virtualidad, que no se sientan solos. Muchísimas gracias por la participación en el espacio. Estaremos compartiéndoles entonces la presentación, un pequeño resumen que hicimos en Word, bueno, en un PDF, y los documentos oficiales. Los invitamos a que revisen la página. Aquí tenemos la página www.sura.com /COVID-19, donde tenemos un micrositio en el que hay muchísimos temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en este momento de contingencia, por sector económico, está por oficio. Bueno, tenemos una información muy valiosa para que la consulten y muchísimas gracias por el espacio. Sandrita, ¿tú quieres decir algo? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos que todas las dudas hayan quedado pues con la respectiva respuesta. Les vamos a compartir la información y les estamos confirmando la fecha de un nuevo espacio para que nos encontremos. Como dice Diana, es abrir la imaginación, a mirar cómo acomodar los puestos de trabajo desde las casas. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Bueno, muchísimas gracias. Hola Jessica, no veo dónde dice finalizador. ¿En qué parte está? Abajito, abajito a la derecha. Abajito a la derecha. ¿Abandonar seminario web? ¿Ese? Sí. Perfecto, Jessica, muchas gracias por todo tu A apoyo y ti, de verdad a que ti muchísimas muchísimas gracias. gracias.